Hola queridos amigos, hoy les traigo una verdadera joya para todos aquellos interesados en la historia de Cuba. Se trata de un análisis del libro Memorias, escrito por el teniente coronel de la Policía Nacional de Cuba, Esteban Ventura Novo. Considero importante acercarnos a este documento porque para comprender la historia es necesario escuchar también las voces de aquellos personajes que han sido presentados durante décadas únicamente desde la perspectiva oficial, los que han sido calificados como malos, malísimos, y a los que siempre se condenó y se silenció. Es imprescindible conocer varios puntos de vista para hacernos una idea de lo que realmente ocurrió y no una sola versión parcializada e interesada. Hay que conocer la versión de quienes estuvieron en el centro de los acontecimientos, incluso cuando se trata de figuras polémicas o controvertidas. Y esto nos permite tener una visión más amplia y formar nuestro propio criterio. La historia no debe construirse a partir de una sola versión, sino del contraste de testimonios, de documentos y puntos de vista diferentes. Y sin más preámbulo, vamos a conocer qué escribió Esteban Ventura en sus memorias. Yo soy Pedro Enrique Pujals y esto es El Tesoro del Presidente. Antes de entrar en materia, quiero agradecer sinceramente a los amigos que han apoyado mi labor usando la opción Supergracias. Su aporte es valiosísimo para mí y me ayuda a mantener este canal en activo. Este libro actualmente es muy escaso y difícil de conseguir. Por eso quiero agradecer sinceramente a las personas que me lo han facilitado, haciendo posible la realización de este vídeo. En primer lugar, debo advertirles que lo que van a escuchar aquí es la versión del autor de estas memorias, es decir, de Ventura, figura denostada y acusada de los más disímiles crímenes por el gobierno comunista de Cuba. Como siempre, presentar un documento histórico no significa necesariamente compartir todas sus afirmaciones. Mi objetivo es acercar esta fuente al público y permitir que cada persona pueda escuchar, comparar y sacar sus propias conclusiones. Brindarles la oportunidad de analizar y pensar por sí mismo. Escuchar una versión diferente no significa aceptarla automáticamente. Significa tener la oportunidad de conocerla. Lo que sí que opino es que es muy bueno conocer lo que escribió Ventura y no taparse los oídos para no escucharlo. O aún peor, tratar de silenciarlo para que los demás no lo escuchen. Esto último dedicado especialmente a las ciberclarias. Y precisamente de esto se trata este canal, de rescatar documentos históricos y episodios del pasado cubano que nos ayuden a comprender mejor nuestra historia. Según escribe el coronel Ventura, él fue víctima de lo que considera una enorme campaña de difamación, llena de calumnias, mentiras y de una venganza política impulsada por el régimen comunista cubano. Una verdadera leyenda negra creada junto a su persona. Manejando la mentira, Castro fue saturando poco a poco la mentalidad sana e inmadura del pueblo cubano, hasta hacerle creer que ha sido verdad todo el rosario de mentiras en que basó todo el proceso político-social que culminó con su instauración en el poder. De igual manera, Ventura sostiene que muchos de los sucesos en los que él participó como oficial de la Policía Nacional de Cuba, cuya función principal era la investigación de las actividades subversivas de aquellos grupos que atentaban contra la seguridad del Estado y el orden público, fueron posteriormente exagerados o presentados de una manera distinta a como ocurrieron. Escribe Ventura que ante todo él es un hombre que no rehúye su responsabilidad, ni un cobarde, ni un llorón ante el bien perdido, pero que muchos de los que luego se jactaron de ser líderes del movimiento que llevó a Castro al poder fueron en su momento algunos de sus más importantes colaboradores e informantes. Respecto a sus orígenes, Ventura recuerda que desde sus primeros años en el ejército sintió una verdadera vocación por la investigación policial. Era un trabajo que le fascinaba y por eso sus ascensos y reconocimientos dentro de la institución policial, afirma, fueron producto exclusivamente del esfuerzo y la dedicación que puso en esa labor. En su trabajo policíaco, en el grupo de robos del Buró de Investigaciones, en donde primero se desempeñó, cuenta que detuvo a un carterista y ladrón apodado Caballo Blanco por robar a la turista norteamericana Helen Hayes de Fort Lauderdale, Florida, a la que había arrebatado la cartera que contenía $166. El carterista fue presentado a juicio y condenado a 4 años en la cárcel de Isla de Pinos. Caballo Blanco, con el tiempo, llegó a ser el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque.
Dice además que era vendedor de marihuana en la esquina de San Isidro y Damas. Otro detenido por Ventura en este grupo de robos y que luego se volvió famoso fue Efigenio Mejeiras Delgado, alias Tomeguín, el cual se dedicaba a arrebatar bolsos a las mujeres en el Parque de la Fraternidad, cuando las víctimas bajaban o subían a los ómnibus en la parada frente al Hotel Manhattan. Ventura afirma que lo detuvo varias veces y fue condenado a penas entre 60 y 180 días de cárcel. Luego, Tomeguín trasladó sus operaciones al área del Vedado, a la parada de J23, en donde cartereaba y arrebataba bolsos a las personas que visitaban a sus enfermos en el Hospital Calixto García. Ventura opina que allí fue donde hizo contacto con los estudiantes de la cercana universidad, que lo metieron en los trajines revolucionarios. En una pelea con un compañero de fechorías llamado Miguel Lago, Tomeguín recibió un tiro en una pierna. Este hecho fue achacado a la policía y desde entonces se le consideró revolucionario. Aquella herida se convirtió en su bautismo de fuego. Dice también que en Puerto Padre, a Mejeiras fue condenado a 60 días por pederastia y ofensas a la moral, al ser sorprendido en un hotel en una situación comprometida. Al triunfar Fidel Castro, a Mejeiras fue nombrado jefe de la policía revolucionaria. Ventura no se podía creer que este delincuente, ladrón y pederasta, llegó a ostentar ese cargo de policía. Como se ve, a pesar de estar detenidos, ambos fueron presentados a los tribunales y no fueron torturados ni asesinados. En sus escritos dice Ventura que sus años de experiencias le permitieron desarrollar un particular instinto psicológico, una especie de ojo clínico que le ayudaba a descubrir, después de un simple interrogatorio, si una persona era culpable o inocente, y niega que sus métodos se basaran en la tortura o la violencia física. Lo que reconoce es el uso de técnicas que, según él, formaban parte de la labor policial moderna, es decir, medidas intimidatorias, de presión psicológica, persuasión, estímulos y otros mecanismos destinados a lograr la cooperación de los revolucionarios detenidos, que terminaban convirtiéndose en colaboradores leales y eficientes de la policía. Ventura afirma que sus mejores y más eficaces colaboradores fueron precisamente estos revolucionarios detenidos, que inmediatamente eran abandonados por sus propios jefes y compañeros. Utilizando a estos colaboradores, Ventura pudo infiltrarlos en todos los grupos revolucionarios. De esta manera, conocía plenamente y con antelación muchos hechos subversivos y terroristas. A esto, y no a otra cosa, se deben sus éxitos en la lucha contra el terrorismo revolucionario. Esteban Ventura se hizo célebre porque además de sus torturas y crímenes, pagaba bien las confidencias. Muchos nombres aparecieron en su libreta de colaboradores. Aquí lo vemos, presentando a varios jóvenes acusados de actividades terroristas. Ventura presumía de policía eficaz que descubría todas las conspiraciones. La publicidad, sin lugar a dudas, contribuyó a su fama, y era natural, porque la prensa gusta del sensacionalismo. Dada la cantidad y calidad de servicios que prestaba Ventura, era raro el día en que no apareciera en los periódicos, la radio o la televisión cubanas. Ventura acostumbraba a ofrecer conferencias de prensa en las que presentaba a los detenidos en sus despachos, primero en la 5ª estación y posteriormente en la 9ª estación de policía. El hombre del traje blanco, como lo llamaron por el color que le gustaba vestir, su imagen fue recurrente en los periódicos y en la televisión, donde solía aparecer siempre bien vestido. No era un hombre que le gustaba mucho el uniforme, él prefería la ropa civil. Entre flash de cámaras fotográficas, mostrando detenidos, armas ocupadas, propaganda y explosivos, todos capturados en operaciones bajo su mando. Ante los periodistas, seguro del efecto que infundía su presencia, era capaz de decir tranquilamente, señalando a los prisioneros: mírenlo bien, muchachos, están todos sanos, ustedes son testigos. Así ocurrió en una ocasión en que atrapó en una redada a un gran grupo de 39 connotados comunistas, y la prensa americana, por ser precisamente comunista, se interesó y fue a entrevistar a los detenidos y a inspeccionar su estado físico. Se ve que la fama negra de Ventura llegaba hasta Estados Unidos. En esa redada cayeron presos los comunistas Ursinio Rojas
y otro de apellido Carranza, que después del 59 fue uno de los líderes de la CTC. Aquellas apariciones públicas contribuyeron al mismo tiempo a aumentar su notoriedad y a construir alrededor de su figura una verdadera leyenda negra. Según Ventura, la misma prensa que tanto alabó y destacó sus éxitos policiales, después de la caída de Batista, se ensañó contra él con una campaña llena de calumnias y acusaciones infames. Él sostiene que fue uno de los oficiales de la Policía Nacional que más daño causó a los grupos fidelocomunistas. Y ya se sabe que cuando se quiere saber la eficiencia de un policía, debe medirse por el odio que despierta entre sus enemigos. Ventura afirma categóricamente y da su palabra como oficial y como hombre que nunca mató o mandó a matar a nadie. Que la absoluta verdad es que los poquísimos hombres que cayeron lo hicieron en combate, con las armas en la mano. Combates en que también cayeron muchos policías. No era de esperar que al recibimiento con tiros se le contestasen con rosas. Además, afirma que no había necesidad de torturar o matar a los revolucionarios apresados, porque una vez detenidos se convertían en cotorras, y en muchas ocasiones la verborrea era tal que hubo que obligarlos a callarse y todo. Esto sin que les rozase un pétalo de flor. Esto se debe a que los fidelistas y comunistas no eran los idealistas que la propaganda presentaba, sino personas que ante el peligro buscaban salvar su propia vida, e incluso sostiene que algunos eran delincuentes comunes que utilizaban la lucha revolucionaria para lucrarse. Eran unos cobardes y prácticamente todos cantaban de lo lindo al ser apresados sin el más mínimo maltrato. Así describe Ventura su método policial, no mediante la fuerza física y la tortura, sino aprovechando las debilidades humanas de quienes caían en sus manos. Desde luego, Ventura admite que su leyenda negra era un imán parlanchín. El hecho solo de ser detenido por agentes de Ventura, estar frente a Ventura o simplemente ser buscado por Ventura les hacía soltar la lengua. Ventura dice que él se aprovechaba muy bien de esta fama y hacía el papel del policía malo, exagerando la nota. Pero todo ese teatro le daba muy buenos resultados. Pura fachada, pero buena trastienda, según sus propias palabras. Un ejemplo de esto fue el caso de Raúl Roa García, quien durante el gobierno de Castro fue embajador de Cuba ante la ONU. El canciller de la dignidad, le llamaban. Fue detenido en una reunión de la Organización Auténtica, que se efectuaba en un apartamento de la calle Soledad, entre San Miguel y San Rafael. Raúl Roa se cagó en los pantalones ante la sola presencia de Ventura, de puro miedo, provocando la risa de policías y de los otros detenidos, que eran entre ellos el doctor Ángel Abreu, otro Orlando Manrique y otros. Una situación muy poco digna para el canciller de la dignidad. Y eso que la fantasiosa, lúgubre y tenebrosa historia que en derredor de Ventura se estaba tejiendo, estaba aún lejos de alcanzar su punto álgido en esa fecha. La policía descubre un arsenal de bombas y granadas. Rápidamente se fomentan las organizaciones clandestinas que van acumulando armas y pertrechos de guerra para la gran revolución. En la casa del representante Francisco Cairol, el CIN y el Buró de Investigaciones ocupan otro arsenal de armas de los más modernos tipos, escondidas en el sótano. No niega que hubo poquísimas ocasiones en que se tuvo que sonar a los mudos, según sus propias palabras, pero fue cuando se conocía hasta la saciedad la participación de estos en hechos subversivos y terroristas, muy especialmente a los que ponían bombas o asesinaban a policías e inocentes. Y eso solo cuando no confesaban sus delitos o participación o para impedir nuevos atentados inhumanos y cobardes. Para Ventura, quienes realizaban este tipo de acciones eran los criminales responsables de la violencia que había en Cuba y que había causado tantas víctimas inocentes y entre los agentes del orden. La confesión de uno de estos sujetos siempre importante porque llevaba siempre a descubrir explosivos o armas o a otros asesinos.
En sus memorias defiende la idea de que frente a una amenaza terrorista era preferible y humano aplicar la coacción y medidas de presión antes que actuar con una indulgencia mal entendida que pudiera permitir nuevos ataques contra personas inocentes. Esa fue la justificación que ofreció en sus memorias para defender su actuación como jefe policial. Sin embargo, Ventura niega que estas medidas drásticas hayan llegado a convertirse en torturas crueles o en asesinatos. Afirma que jamás hubo maltrato extremo y mucho menos ejecuciones, y sostiene que todos aquellos detenidos tenían algún vínculo comprobado con actividades subversivas o violentas. Hubo noches que en la ciudad de La Habana se confundía el cañonazo de las 9 con la explosión de una bomba. Otras noches se batía el récord de explosiones, 15, 20, 30, a cortos intervalos unas de otras. Al asumir los mandos de acción en la capital, los revolucionarios Aldo Vera, Armando Cubría, Amaury Fraginal, Odón Álvarez de la Campa y René Rodríguez, se desata el sabotaje en gran escala. Estos combatientes del 26 de julio hicieron explotar la bomba más potente de la etapa del batistato. Durante varios días, la capital permaneció sin agua ni luz eléctrica. También rechaza tajantemente la imagen que se creó alrededor de su figura, aquella que lo presenta como un ogro que torturaba cruelmente a los detenidos, que arrancaba uñas, sacaba ojos o cometía abusos contra las mujeres. Según Ventura, esa imagen forma parte de la leyenda negra construida por sus enemigos políticos enfocada contra su persona. Como prueba, ofrece el hecho de que casi todos los dirigentes importantes de la revolución que fueron detenidos por él estuvieron en sus manos y todos ellos están vivos, sin secuela alguna ni mutilación que sin dudas habría producido la supuesta brutalidad que se le atribuía. Con ironía, Ventura llega a afirmar que los muertos de Ventura gozan de buena salud. Afirma además que todos estos importantes dirigentes de la revolución se convirtieron en eficientes colaboradores y chivatos, al extremo de que muchos le salvaron la vida al advertirle sobre planes de atentados contra su persona. Afirma que siempre cumplió la palabra que les dio, les pagó las sumas acordadas puntualmente y los acuerdos establecidos con sus informantes, y que incluso tuvo que brindarles protección a algunos de ellos en las calles a partir de su detención porque posiblemente sus compañeros los matarían. Ventura menciona en el libro a muchos revolucionarios, algunos famosos, que cayeron en sus manos y que no murieron y que no pasaron a engrosar las listas de los famosos 20.000 mártires que supuestamente dejó la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista. Claro que Ventura usa un sarcasmo para hablar de la cifra de los famosos 20.000 mártires, porque en realidad jamás existió esa cantidad de muertos en la guerra. Se han hecho investigaciones serias de los caídos en el conflicto y esta no llega a 3.000 víctimas, y esto sumando los dos bandos, es decir, entre militares y revolucionarios. Los famosos 20.000 muertos fue una cifra inventada y carente de veracidad, y Ventura se pregunta con ironía cuántos de esos muertos le achacarán a él, que fue el gran torturador y ajusticiador según sus detractores. Expone enseguida una lista incompleta de revolucionarios que cayeron en sus manos y que extrañamente sobrevivieron y no fueron torturados, y expone la lista en el libro. En la misma hay personas muy conocidas por los cubanos y otras que no lo han sido tanto porque sus recuerdos ya se esfuman en el tiempo. Tantos años han pasado. Algunos fueron destacados revolucionarios en las filas del directorio estudiantil, la organización auténtica o del propio movimiento 26 de julio, que ostentaron destacadas posiciones en los primeros meses del gobierno revolucionario y luego, al ver el rumbo comunista que tomaba Castro, desertaron o conspiraron para derribarlo, como los casos de Manuel Artime, Tony Barona o Miró Cardona, quien fue primer ministro antes de Castro. También el ingeniero Manuel Ray, a quien los comunistas le suicidaron un hermano mientras él era ministro de Obras Públicas, o José Pardo Llada, vocero de Castro, y este también fue colaborador de Ventura, desde muy temprano, desde 1950. Entre los que continuaron con Castro, de los más conocidos, tenemos a Armando Jar y a Aide Santamaría.
a quienes acusa Ventura, además de ser chivatos y de entregar a Fran País. Esta delación le causó la muerte al luchador clandestino santiaguero. Ventura cuenta que la pareja fue detenida por el coronel Piedra Negueruela mientras viajaban a Santiago, y estos confesaron que iban a entrevistarse con Fran y le dieron la dirección al coronel Mariano Fajet, que a su vez la pasó a Salas Cañizares en Santiago. Otro revolucionario conocido fue Pepín Naranjo, uno de los más importantes dirigentes del directorio, junto a José Antonio Echeverría y Cubela, y luego fue secretario personal de Fidel Castro por muchos años y fue de los primeros ministros del interior de la isla. Pepín Naranjo fue colaborador y confidente de Ventura, por eso nunca fue molestado por la policía. Dice Ventura que el Buick convertible que rodaba Pepín Naranjo por las calles de La Habana se lo regaló él mismo en pago por sus confidencias y que aún conserva el recibo y que le costó 250 pesos. Otro de los revolucionarios destacados que colaboraron con Ventura fue Carlos Franqui Mesa, director de la emisora Radio Rebelde que transmitía desde la Sierra Maestra. Gracias a Franqui ocuparon numerosa propaganda fidelista y comunista y capturaron la imprenta general del Movimiento 26 de Julio y del Partido Comunista, y allí se detuvo también a todos los que la operaban. Estaba escondida en la calle San Carlos número 45 en la Loma de Chaple. La locutora de las arengas radiales que transmitía Radio Rebelde, la furibunda fidelista Violeta Casals, también fue colaboradora de primera línea de Ventura. Uno de los más destacados sin dudas fue Faustino Pérez Hernández, a quien Ventura conocía desde que era estudiante de medicina, junto con su esposa Serafina, a que ella le prestaba los caros libros de texto para que estudiara. Fue detenido varias veces y siempre se libraba diciendo que era muy amigo de la esposa de Ventura. Delató a muchos compañeros a escondites de armas y hasta organizó una redada en la que fueron detenidos 23 conspiradores connotados. Cuenta Ventura que a Faustino le gustaba viajar en su coche oficial y hablar por la radio desde donde se impartían las órdenes a las demás perseguidoras. Vaya, como un muchacho. El hermano de Eduardo Chivás, el difunto líder del Partido Ortodoxo, el ingeniero Raúl Chivás Rivas, que después fue comandante de la Revolución, también está en la nómina de los amigos de Ventura. Raúl Chivás y el ingeniero Roberto Agramonte hijo regresaron clandestinamente de la Sierra Maestra a una misión. Fueron detenidos y golpeados por los agentes de Ventura. Raúl Chivás y el hijo del profesor Agramonte tuvieron que abandonar el país. El periodista Mario Cuchilán Sol, del cual dice Ventura que fue el único periodista chivato, a excepción de Pardo Llada, a quien considera más un político que un periodista. Y a Cuchilán dice que no hubo necesidad de detenerlo, que él se acercó solito a Ventura por iniciativa propia y gracias a sus delaciones se realizaron numerosas detenciones. Julio Camacho Aguilera, quien llegó a ser comandante de la Revolución y miembro del Comité Central del Partido Comunista hasta su muerte, también aparece en la lista de Ventura. Detenido en Marianao, le pidió a Ventura que lo trataran bien, que iba a cooperar. Después dijo que había sido torturado, pero curiosamente salió libre. En realidad prestó muchos servicios que condujeron a numerosas detenciones en La Habana, Pinar del Río y Santa Clara, tanto que los jefes policiales de estas provincias felicitaron a Ventura por facilitarles tan eficaz colaborador. Miguel Ángel Duque de Estrada Ramos, quien fuera auditor de la columna invasora número 8 Ciro Redondo, bajo el mando directo del Che Guevara, desde ese cargo organizó los tribunales de la Cabaña, que enviaron a tantos cubanos al paredón de fusilamiento, algunos acusados de chivatería. Irónicamente, este hombre fue detenido en La Habana por una denuncia de Pepín Naranjo cuando se dedicaba a hacer sabotajes y atentados, y comenzó a colaborar con Ventura. Entregó hasta a su sobrino y a su cuñado, de apellido Carbonell, y a la gente del grupo de Justo Carrillo. Gracias a Duque de Estrada se ocuparon abundantes armas, dinamita y una planta de radio. El caso de delación más conocido quizás sea el asalto al piso de la calle Humboldt número 7, del cual Ventura dice que los chivatos que lo entregaron fueron Raúl Díaz Argüelles y Faure Chomón Mediavilla. Ambos revolucionarios querían 3,000 pesos por el importante servicio que iban a prestar,
que era nada menos que entregar el escondite de Fructuoso Rodríguez, en ese momento jefe del Directorio Revolucionario, de Juan Pedro Carbó Serviá, uno de los asesinos del coronel Blanco Rico, que estaban acompañados de Joe Westbrook y Machadito, todos del directorio y todos asaltantes del Palacio Presidencial, este asalto que ocurrió el 13 de marzo. Tengo un vídeo en mi canal sobre este episodio, sobre el asalto al Palacio Presidencial, que le dejaré el link al final y en la descripción. Ventura le preguntó a Raúl Díaz Argüelles que cómo es que siendo esa gente, o sea, los revolucionarios que estaban escondidos en Humboldt 7, eran gente tan brava, ¿por qué ellos los iban a entregar por 3,000 pesos? Y le contestaron que les estaban robando el show. Chomón dijo que no podía quedar ninguno vivo, porque entonces sabrían que ellos fueron los delatores. Y además agregó, tengan cuidado porque ellos van a tirar también. De esta forma firmaron la sentencia de muerte de sus compañeros. El jefe de la policía, Hernando Hernández, partió para realizar la operación, mientras que Ventura, Raúl Díaz Argüelles y Faure Chomón esperaron en el piso franco que tenía Ventura, en la calle Carlos III, escuchando la radio hasta que se dio la noticia. Los delatores estaban cada vez más preocupados y nerviosos, temiendo ser descubiertos, y le exigieron a Ventura que comprobara que estaban todos muertos. Y este se dirigió a la casa de socorro de la calle San Lázaro, en donde confirmó la noticia. A las 7 de la noche llegó Hernando Hernández y en presencia de Ventura les entregó 3,000 pesos y 500 más de propina a los dos chivatos. Estos le quisieron regalar esos 500 pesos a Ventura, pero este no aceptó. Confiesa en su libro que sintió repugnancia por esos traidores. En el momento en que Ventura escribió su libro, todos los testigos estaban vivos. Hernando Hernández estaba preso en Cuba, Faure Chomón y Raúl Díaz Argüelles estaban vivos y eran dirigentes de la revolución, y además cita al dueño de un café en la esquina del piso, en donde primero se encontraron. El café se llamaba Petico Díaz y estaba en la esquina de Carlos III y Espada. Ventura dice que todo el que quiera comprobar su versión puede preguntarles a estos testigos. Este tema del combate de Humboldt 7 también lo trato más extensamente en un vídeo de mi canal, del cual también les dejaré el enlace al final y en la descripción por si quieren ampliar más de este tema. En 1959, Raúl Díaz Argüelles integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Fidel Castro. Combatió a los guerrilleros anticomunistas campesinos del Escambray y estudió en la Unión Soviética. Fue volado por una mina junto a su transporte blindado en Angola en 1975. Por su parte, Faure Chomón desempeñó numerosos cargos en el Comité Central del Partido Comunista Cubano hasta su muerte. Irónicamente, en 1964, ambos declararon en el juicio televisado contra Marquitos Rodríguez, que fue acusado de ser el delator de Humboldt 7 y fusilado. Dice Ventura que hubo más revolucionarios que fueron colaboradores personales de él que estos relacionados. Este ensañamiento contra su persona, Ventura lo explica porque temiendo que algún día pudiese exponer sus trapos sucios, sus enemigos han tratado de desacreditar su posible testimonio mediante la difamación constante. Un verdadero lavado cerebral, de modo que el gran monstruo Ventura no sea una persona a la que pueda creerse. Actuando de esta forma, han querido ponerse a salvo de sus verdades. Reconoce que la difamación comunista es terrible y que con sus mentiras repetidas una y otra vez están ganando batallas sin disparar un tiro. En su libro, Ventura se pregunta, ¿hay un solo hecho en que se pueda decir que Ventura personalmente realizó un crimen o un asesinato? ¿Hay alguna persona que pueda acusar a Ventura de haber matado a sangre fría, no en combate y peleando con las armas en la mano, a algún cubano? ¿A quién se le pegó? ¿A quién se le maltrató? Sin embargo, los comunistas y los fidelistas no le perdonan que los descubriera y los desenmascarara. Fueron tejiendo un rosario de mentiras y calumnias en torno a su persona hasta convertirlo en un monstruo. ¿Dónde están los muertos de Ventura?, se pregunta. No los pueden presentar por la sencilla razón de que no existen. ¿Dónde están las familias de esos muertos que no han dicho nada al respecto? Ventura, como otros oficiales de la policía, el ejército y la marina, tenía una deuda pendiente con Castro y con el Partido Comunista, y la tuvo que pagar, arrastrando durante toda su existencia la leyenda negra que sobre su persona vertieron. 5 dados y un cubilete.
dos amigos y Atuey bien fría. Sabrosísima, Atuey, sabrosísima. Atuey. Lo que más gusta en la vida es mejor con una Atuey, la gran cerveza de Cuba. Ventura en su libro culpa especialmente de la creación de esta leyenda negra a Manolo Ortega, el anunciador de la cerveza Atuey y locutor de la televisión, a quien califica de maestro de la calumnia y la mentira. Y explica que en enero de 1959 Manolo Ortega se fue al Buró de Investigaciones y vio en el Museo de la Criminología unos aparatos viejos y mohosos de siglos pasados y se apropió de ellos. Luego compró un paquete de uñas plásticas en una tienda por departamentos e hizo circular en toda la prensa, la radio y la televisión la versión de que Roberto Freire, cuñado de Ventura, era el que se dedicaba a sacar las uñas a los detenidos. La realidad era que Roberto Freire era inocente de todo. Incluso tuvo discusiones con Ventura cuando, aprovechando su condición de cuñado, se interesó e intentó liberar a algún fidelista. Y Roberto Freire, después de haber sido exhibido como un monstruo, destruyendo su reputación, después de que fuera remitido a prisiones militares, como era imposible probarle nada, ya que nunca fue ni siquiera policía y las uñas eran plásticas y no podían presentarse como pruebas, fue puesto en libertad y con su pasaporte legal viajó a Miami, en donde trabajó en un restaurante. No importa que no se le dejara preso. Ya el mal estaba hecho, su reputación de hombre honrado fue destruida por la propaganda comunista. Su único delito fue ser el cuñado de Ventura. Yo personalmente creo a Ventura cuando dice que no consideraba que su labor en Cuba ameritara tanto repudio. Y como prueba me remito al hecho de su decisión de enviar a Cuba a su esposa Serafina Freire y a sus hijos que estaban pasando necesidades en su exilio de Santo Domingo, ya que pensaba que en Cuba al menos podrían comer gracias al dinero ganado por su mujer, que era médico, y estaba en un banco, en una cuenta aparte. Confiaba que esto podía suceder porque muchos de los opositores a Batista, que ahora estaban en el poder, él los había ayudado en su momento. No podía ni imaginar hasta qué punto había llegado el odio y el rencor inyectado por el castrismo en la sociedad cubana. Serafina fue encarcelada, fue separada de sus hijos, que pasaron hambre y necesidades en Cuba. Nadie quiso tenderles una mano, ni por caridad, ni por piedad, ni por humanidad. Nadie se atrevía a señalarse como amigo o colaborador de Ventura por miedo a la cárcel o al paredón de fusilamiento. La salida del país de Ventura y las vicisitudes de su familia en Santo Domingo y en Cuba las trataremos en otro vídeo de este canal. Suscríbete y activa la campana de las notificaciones para que no te lo pierdas. Quizá Ventura pensó que eran tantos a los que ocupaban prominentes posiciones en el gobierno revolucionario y que fueron sus colaboradores y delatores en el pasado, que creyó tener una extraordinaria influencia todavía allí, por las cosas que les sabía. El teniente coronel Esteban Ventura Novo fue el único policía cubano en el exilio que publicó un libro relacionando las listas de chivatos que él tenía. Ningún otro de los colegas suyos, como los hermanos Conrado y Orlando Carratará Ugalde, o el jefe del CIN Hirenaldo García Báez, el coronel Mariano Fajé, el jefe de la inteligencia naval Emilio Laurén, el coronel Orlando Piedra Negueruela, jefe del Buró de Investigaciones, y otros que estaban al frente de las diferentes policías y cuerpos de investigación y contrainteligencia que habían en Cuba, nunca hicieron ninguna publicación de este tipo. El teniente coronel Ventura publicó ese libro porque estaba indignado por la forma en que las nuevas autoridades que se apoderaron del poder en Cuba trataban a su esposa, la doctora en medicina Serafina Freire Lázaro, y a sus 3 pequeños hijos, Esteban, Rosario y Serafina. En cuanto en La Habana se supo que ella regresaba, la esperaron en el aeropuerto y la detuvieron los antiguos enemigos políticos del teniente coronel Ventura. Ventura se preguntaba sorprendido, pero ¿cómo es posible esto? Si yo no le hice nunca nada a los familiares de ninguno o ninguna de los que yo perseguí. Y es cierto, ni Ventura ni ninguno de los demás policías tomaron represalias contra familiares inocentes de ninguna de las personas que se oponían al gobierno del presidente Batista. Hay que recordar que la señora madre de Fidel y Raúl Castro Ruz y sus hermanos nunca fueron perseguidos ni molestados por los funcionarios policiales y militares durante la guerra por el poder que culminó en la derrota para el presidente Batista.
Incluso la señora Lina Ruz, madre de los actuales tiranos cubanos, había sido protegida por el coronel Fermín Coble Gallego, oficial del Ejército Nacional y jefe del distrito militar de la ciudad de Holguín, provincia de Oriente, en Cuba, para que no le ocurriera nunca nada, y la señora madre de los Castro lo reconoció así en la prensa. Por eso publicó Ventura este libro, para vengarse, para hablar de los chivatos y la chivatería en Cuba en tiempos del presidente Batista, para presionar a quienes estaban en el nuevo poder constituido a partir del 1 de enero del 59, para que así soltaran a su esposa, que era inocente. Al final del libro, Ventura amenaza con publicar una segunda parte, aún más comprometedora para las altas figuras del régimen que la primera. Pero la fuga de su esposa y sus hijos y su llegada a Miami, al parecer, influyó en que esta segunda parte no se publicase jamás. Ventura concluye su libro diciendo que está tranquilo con su conciencia, porque en definitiva solo tiene que dar cuenta ante Dios y sus hijos. Se confiesa una víctima de la propaganda comunista. Ventura combatió a los castristas porque los conocía y escribe que no se siente dolido de ser víctima de la propaganda comunista. Por el contrario, para él es un honor ser atacado por los comunistas. Y le queda la satisfacción de que, sin lugar a dudas, él fue el oficial policíaco que más daño le hizo a los fidelistas y a los comunistas. Y esto nunca se lo perdonaron. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este interesante tema y les prometo seguir tratando sobre los contenidos que salen en este interesante libro de Ventura en próximas entregas. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas esta segunda parte sobre el libro de Ventura. Si te parece, estaría bien que me enviases un super gracias, porque esto me ayuda mucho a seguir creando contenido como este que tanto nos gusta. Recuerda darle like al vídeo y compartirlo. Y nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.